versículo 34 dice, porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Hay una persona aquí descrita en el versículo 21 que dice que tiene un tesoro para sí. Es decir, su corazón está para consigo mismo y no para con Dios. Recuerde que comenzamos este estudio diciendo en Lucas, donde el Señor dice que no se puede servir a dos señores porque se ama a uno y se aborrece al otro. No hay punto medio, amas y aborreces. Si te amas más a ti mismo, estás aborreciendo la obra de Dios y con lo que das, lo estás demostrando. Mire, hoy vamos a, no sé si alcancemos, vamos a hablar de la ofrenda de Abel. Y la Biblia dice que Dios habla por su ofrenda. Ojo, escúcheme. Vamos a ver que más habla delante de Dios lo que retenemos que lo que damos. Más habla delante de Dios lo que retenemos que lo que damos. Por eso le decía, el concepto no es relativo. Ser generoso, porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, y el que siembra generosamente o abundantemente, abundantemente va a cosechar. Pero Dios no te permite a ti decidir cuánto es abundante. Porque vamos a hablar también, y eso sí lo vamos a tocar ahorita, por allá eso de las 11:30, que dice la Biblia que había muchos ricos que daban mucho. En su concepto, ellos daban mucho. Pero el Señor le dijo, solamente dan sobras. Y hubo una mujer que dio, hoy por hoy, $1. $1. 4,000 pesos. Y la Biblia dice que muchos ricos daban mucho. Pero el Señor Jesús dijo, esta mujer ha dado mucho más que ella. ¿Qué es más realmente? ¿Mucho que da un rico o $1 que da una mujer viuda pobre? ¿Qué es mucho? Uno dice, pues obvio, lo mucho que dan los ricos. Hombre, es que decir mucho para un rico. Una vez a un senador hace como 10 años le preguntaron, 10 o 15 años, ¿cuánto vale un huevo? Y él dijo, $1,000 pesos. Hace 10 o 15 años. El tipo no tenía ni idea cuánto costaba un huevo, creo que estaba en 70 pesos. Y el tipo dijo 1,000. Una vez yo tenía un programa de radio en Poder Estéreo y yo tenía una fundación y ayudábamos a muchos niños. Tomábamos donativos y entre ellos había un médico muy prestigioso de la ciudad de Cali. Y el hombre me llamaba a la emisora y decía, yo tengo una donación, pásate por mi consultorio. Tenía un consultorio en el norte muy bonito. Y el hombre daba muy buena cantidad de dinero. Y recuerdo que el hombre metía la mano al bolsillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Giovanni de plata? Yo no tenía ni para el bus. Yo a veces me iba por la puerta de atrás y el tipo sacaba así nomás, no le miento, un rollo de billetes así, de muy alta denominación. Sacaba unos 3 billetes. Aquí toma para la gaseosa. Esa era la sencilla del hombre. Yo los billetes que guardo aquí son de 1,000 o 2,000. Y el tipo tenía un rollazo así. Eso no era nada para él. ¿Qué necesitas, Giovanni? ¿Qué necesitas? Necesitamos platos, necesitamos vasos, necesitamos bandejas, necesitamos una olla, Y yo hice una campaña para comprar una olla de ese tamaño que costaba un burgo de plata. Eso hoy por hoy estaba como en 700 y pico mil de pesos, una olla grandísima. Yo, ¿cómo consigo eso? Y estaba haciendo una campaña para una olla y él dijo, le conté, necesito esto, con mucha pena. De pronto usted tiene algunos amigos que nos ayuden. ¿Cuáles amigos? Todos. Hable, mijo, dígame. Necesitamos un equipo, comprar un equipo de una planta, eso costó más de 2 millones de pesos. ¿Qué necesita? Tome, hable, diga. Mucho. Él tenía muchísimo, como decía el Chavo, más. Eso eran sobras. ¿Qué es más? ¿Mucho de los ricos o $1, 4,000 pesos de una mujer pobre? ¿Qué es más? Obvio. El Señor Jesús dijo, de verdad les digo
que esta mujer dio mucho más que todos, ni siquiera un solo rico. Muchos ricos daban mucho, muchos. Y el Señor Jesús dijo, esta sola mujer dio más que todos. Dios no nos permite el concepto de lo que es mucho, porque para nosotros lo que es mucho, pues el Señor puede ser poco. Y por eso vamos a hablar, como la idea y el tema que estaban preguntando es lo del diezmo, porque el diezmo es un porcentaje, significa la décima parte, eso literalmente significa. Y la única manera, escúcheme, la única manera que se puede determinar cuánto es mucho o es poco, es solo a través de porcentajes. No existe otra manera. No existe. No existe. Hay un patrón y vamos a ver los gráficos que nos enseñan que se hace un comparativo. Y ya vamos a ir para allá. Mientras tanto, el versículo 34 dice, donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Todo, escúcheme, todo lo que el dinero propone para nosotros, encuentra nuestro corazón un seguidor. En todo lo que el dinero propone para nosotros, encuentra en nuestro corazón un seguidor. Y en todo lo que Dios propone para nosotros, puede encontrar en nuestro corazón un seguidor. Nosotros somos los que definimos a quién hago Señor o a quién sigo. El Señor Jesús utilizó un término en Mateo capítulo 13 que se refiere al Señor allí como el engaño de las riquezas. Mateo capítulo 13, en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este tiempo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El Señor Jesús no dice que la semilla que fue sembrada, no dice que no crece. Es una semilla buena. La palabra de Dios está sembrada en su corazón y crece. Pero ¿qué dice el Señor que sucede? Que hay algo que crece junto a ella. Por eso el peligro de la doctrina de la prosperidad. La prosperidad es de Dios, pero hay una prosperidad bíblica y hay una prosperidad antibíblica, donde muchos ministros hoy lo que quieren es venderle a la gente amor por el dinero, amor por el dinero. Ame la plata. ¡Qué delicia la plata! ¡Cómo huele la plata de rico! La plata. Pero créame que Dios nos está enseñando que la plata no debe ser vista como un señor a quien admiramos al punto de la idolatría, sino como un buen siervo, como un buen siervo. Hay algo que se llama psicología del dinero, literal, se llama así, un estudio o un pensador o varios pensadores en la rama de la psicología analizan eso y analizan el comportamiento más que todo de personas que consiguen riquezas de modo ilegal o que aman mucho el dinero. Lo tiran, lo esparcen sobre la cama, le toman fotos y ahí hay una afectación en el corazón, se demuestra algo sobre el dinero. Es un comportamiento, porque toda idolatría conlleva un culto. Toda idolatría conlleva un culto. Yo he visto gente, estamos pelados hoy, yo he visto gente que lo primero que recibe, hasta besan el billete, un culto. El billetico que no sé, que se encontró, el que le regalaron, el que cuando lo portó le trajo buena suerte, el intocable que está por ahí metido, el dólar, el euro. Cuando uno no tiene, uno considera esos billetes casi sagrados.
Una vez trabajando, haciendo un servicio, una persona me dio una propina en euros. Creo que era 50 euros. Muy buena plata. Estamos hablando que como... Sí, más o menos 250,000 pesos, sí. De propina. Y yo tenía ese billete que jamás había visto en mi vida, 1 euro, cuando era casi cuasi sagrado. Eso no se toca, eso no se cambia, porque eso se va a evaluar todavía. Y lo tuve como 1 año guardado, y no porque no quería tocarlo y no porque se me había olvidado que existía. Hasta que un día, abriendo una billetera, Dios me permitió encontrar eso. Justo porque estaba necesitado y estaba rebuscando por ahí, porque yo siempre guardaba en mi billetera, siempre tenía un billete de auxilio, de repuesto por cualquier cosa que no me tocaba, por cualquier emergencia. Y yo lo busqué y no estaba, y cuando encontré eso. A veces le guardamos tanta devoción al dinero, que es ridículo convertirnos en adoradores de papeles, de papelitos. Mire, la Biblia habla de la Tercera Guerra Mundial. La Biblia habla, en Zacarías, habla literalmente lo que es la fisión nuclear. Bueno, fisión y fusión. Hoy en día, fusión. 1945, el único momento en que se han usado armas, bombas atómicas en el planeta, sobre Hiroshima, Nagasaki, 2 bombas que tenían una tecnología la más sofisticada en ese entonces, que se llamaba fisión nuclear. Fisión significa corte, nuclear de núcleos. Todos los átomos tienen una estructura. La estructura molecular del átomo es un centro que se llama núcleo, y por fuera existe los anillos, ¿cómo se llaman? Bueno, ahí donde están los electrones. En el núcleo están los protones y los neutrones. Los protones y neutrones que están en el núcleo, por un efecto de un golpe, literalmente, por ser bombardeado el núcleo con electrones, se fisiona, se parte. Y eso desencadena una fuerza terrible. A ver si recuerdo. Oppenheimer fue el que la creó, la bomba atómica, un judío. Y una bomba atómica, la primera, que se llamaba no recuerdo, algo así como Buen Muchacho. Esa bomba no detonó completo, la de Hiroshima. No funcionó de manera completa. Solamente estalló, la capacidad de esa bomba solamente funcionó el 1%. El 1% mató a 45,000 personas en segundos. Y el estallido de solo eso, el 1%, fue casi como si explotaran 15,000 toneladas de TNT, que es más que la pólvora, pues. 15,000 toneladas. ¿Usted ha visto cómo se explota una polvorería y no tiene toneladas de pólvora? Ahora imagínese toneladas, 15,000 toneladas de TNT, que es una de las de la dinamita o de los explosivos más poderosos de la Tierra. Hoy la tecnología está más avanzada, y escúcheme, hoy la tecnología que ha construido bombas de hidrógeno, que es la que tiene Rusia, la que tiene Estados Unidos, hay más de 400 armas de esa naturaleza, es cientos de miles de veces más potente, cientos de miles de veces más potente que la de Hiroshima y Nagasaki. Bombas de hidrógeno, que ya no se hace por fisión nuclear, sino por fusión nuclear. Antes se dividían los átomos, ahora se explosionan, se mete tanta presión y son peores. La Biblia habla de que en ese tiempo, en el tiempo de la guerra mundial, dice: la gente estará de pie y se consumirá su carne estando aún de pie. Eso es una guerra termonuclear.
De hecho, las bombas de hidrógeno se conocen como bombas termonucleares porque trabajan con unas altas temperaturas. Para que se dé la fusión nuclear es necesario que se genere unas altas temperaturas que solamente se logra a través de la fisión nuclear. Y dice allí literalmente que después de esa guerra la gente tirará a las calles su plata y su oro y no les servirá de nada. Escúcheme, ni el dólar, ni el rublo, ni el yen, es la moneda aún ni el Bitcoin, ni ninguna moneda, ni ninguna criptomoneda. Nada, ninguna moneda del planeta, ninguna va a servir, ninguna. Y lo único que va a quedar sirviendo para ese tiempo va a ser el oro y la plata también. Pero en ese momento ni siquiera va a servir. La gente va a coger su oro y su plata y lo va a tirar a la calle y no les va a servir para absolutamente nada. 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 En 1900... Alguien un día me dijo, no juzgo a los pobres porque de allá vengo, no critico a los ricos porque para allá voy. Nadie puede decir, voy a ese destino, si ni siquiera ha puesto un pie en el camino que lo conduce hacia allá. ¿Y cuál es el camino que lo conduce hacia allá? Deja a Dios obrar. Para los hombres es imposible, usted no lo va a poder hacer. Usted siempre va a encontrar excusas. Usted siempre va a decir, es que no me alcanza, es que yo no puedo, es que nos volvemos esquizofrénicos, es que. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro, ¿qué? Comenzó a decirle, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo, de verdad les digo que no hay nadie, diga conmigo, nadie. No hay nadie, estaba hablando el Señor Jesús. De verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa. Dígame si no son palabras mayores. Yo sé que esto no lo entiende todo el mundo. Dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, plural, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahí aclara, ahora en este tiempo. No, que para el cielo, que lo reciban en las moradas eternas, decía Lucas, pero aquí en Marcos dice que reciba 100 veces más aquí en la tierra. 100 veces no significa 100 veces. Es la manera como se habla de porcentajes. Al 10, al 30, al 60, al 100 por 1, es la manera como se expresaban los porcentajes de manera en la antigüedad, o por lo menos en esa cultura. Aquí 100 veces está diciendo una totalidad, que no reciba una totalidad mayor, multiplicada, multiplicación. Vas a recibir todo lo que diste multiplicado. Eso es lo que significa. Es que ese era el problema. Por eso hay que pensar muy bien. Recuerde que unos versículos anteriores decía, siéntese y calcule los gastos a ver si puede. Usted aguanta 3 esposas, pero 3 suegras. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos o tierras, aunque con persecuciones, mas en el siglo venidero la vida eterna. Mire que lo desliga. La vida eterna sí, pero aquí también. Y es el Señor Jesús quien dice, no hay nadie que no haya dejado. No hay nadie. Hay un punto de la sabiduría de Dios que nos enseña que la prosperidad de un creyente verdadero no consiste en aumentar sus bienes, sino en disminuir sus codicias. La prosperidad verdadera de un cristiano no consiste en aumentar sus bienes, sino en disminuir sus codicias. Esto es una tontería, pero me sirve como ejemplo. En la filosofía lo aprendí. Alguien
decía que se encontró a Sócrates en un supermercado en la tienda de electrodomésticos. Maestro, Aristóteles, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, me sorprende tú con la filosofía que planteas y aquí en el supermercado, en el área de electrodomésticos. Y dice que Sócrates le respondió: sí, estoy justamente aquí para percatarme de cuántas cosas soy capaz de vivir porque no necesito. Si usted lo analiza, nosotros a veces somos completamente lo contrario. Vamos allá para percatarnos todo lo que necesitamos para vivir porque sin eso no vivimos. Hace poco una persona sufrió un accidente bastante serio. En ese accidente perdió casi la totalidad de su vehículo. Se quedó sin trabajo porque dependía del vehículo. Y en la caída, en el accidente, se le dañó el celular. Un celular de alta gama. Y también lo necesitaba para su trabajo. Aunque para su trabajo le servía a cualquiera. Entre la familia se hizo una recolecta y se alcanzó a reunir como 3 millones de pesos. Y el lindo muchacho se compró un celular de 2 millones y pico. Con los otros 500 yo hubiera comprado un bate. Hay gente que tiene su vanidad en su corazón. Y mientras tenga vanidad en su corazón, esa es la fuerza más grande para desplazar la sabiduría. No la va a obtener, no va a entender nunca un principio de estos. 100 veces más, 100 veces más. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Voy a dejar hasta allí. Para la próxima entrega veremos de manera detallada, particularmente, y eso ojalá que no se lo vaya a perder, el trasfondo del principio de dar en abundancia. ¿Qué significa abundancia en los términos bíblicos? Como ya vimos, Dios no me da a mí la facultad de decidir cuánto es mucho. Es Él el que lo establece. ¿Y cuál es el trasfondo? ¿Qué es realmente mucho para Dios y qué es poco? ¿Por qué a la viuda, ahí en Marcos capítulo 12, habla de la ofrenda de la viuda, y en el verso 41 dice: estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo, no qué, sino cómo. Eso fue lo que hablamos. ¿Se acuerda que el mensaje de hoy se llama la maldición del dador? El Señor estaba mirando si echaban o no echaban, sino cómo. Y vamos a mirar el trasfondo que existe en los principios bíblicos para entender por qué Dios le llama mucho a la ofrenda de la viuda. ¿Por qué le llamó más que lo de muchos ricos? ¿Por qué? Vamos a entenderlo. Vamos a hablar, le voy a contar la historia de 2 dadores, una bendición. 2 dadores, una bendición. Uno creería que todo dador recibe bendición, pero aquí hubo 2 dadores y solo una bendición. Vamos a hablar también cuando lo bueno es malo. Cuando lo bueno es malo. Y y vamos a hablar también de la parte de Dios. Dios dice: yo quiero que usted tome su parte. Si Dios me dice cuál es mi parte, yo tengo que preguntarle a Dios: ¿cuál es mi parte? ¿Y para cuánto nos alcanza nuestra parte? ¿Quieres saber todo esto? Entonces no se pierda la próxima celebración, el próximo. Vamos a hacer una oración para finalizar, por favor, mi hermanito.